Bienvenidos a otra edición de Mesa Testigo, otro martes que nos encontramos para seguir transportando lo que tiene que ver con un año que sin duda ya empieza a hacer mucho más ruido. Empezamos a atravesar la segunda parte del 2026. Nos transportamos a lo que fue una primera parte del 2026 que tuvo que ver con el comienzo de las discusiones, que estaba con ese Rubicón que tenía que ver con la Copa del Mundo en la mitad, y era una cuestión para la política de decir, bueno, después del Mundial comenzará un poco todo lo que tiene que ver con el pensamiento ya, sí, totalmente en clave 2027. Y la verdad que la política en eso ha cumplido, porque terminó el Mundial, ha pasado menos de un mes, un poquito más de esos días desde que Argentina le ganó a Inglaterra, después de lo que fue la final del mundo, y la política ya ha puesto todo lo que tiene sobre la mesa. Y no solo lo que tiene que ver con los partidos tradicionales, no solo lo que tiene que ver con el gobierno de Javier Milei, lo que tiene que ver con el peronismo, algunos sectores del radicalismo, el movimiento que está teniendo el PRO, sino también con la aparición de outsiders que en un rato charlaremos. Pero ¿cómo ha sido la semana en sí en este comienzo, de decir de alguna manera, de lo que es ya la campaña o los políticos en modo campaña, más que la campaña? La campaña será ese proceso que tendrá seguramente los últimos meses antes del proceso electoral. Pero todo este modo campaña en el que se pone la política argentina 6, 7 meses antes del cierre de listas es sin duda el comienzo de lo que va a ser luego el proceso electoral en el 2027. Analizar primero lo que sucede con el gobierno. Hablamos mucho la semana pasada de lo que tuvo que ver con la derrota-victoria, por decirlo de alguna manera, del gobierno nacional en el Congreso de la Nación con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ley de tierras, como se la terminó conociendo popularmente. Esa derrota del gobierno en por lo menos no poder llevar adelante la ley que esperaba, terminó empezando a generar varios ruidos. Y otro de los temas que se puso fuertemente sobre la mesa luego de la derrota del gobierno tiene que ver con cómo va a ser justamente el proceso electoral. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo se van a desarrollar las elecciones? Es algo que en Santa Fe también se está discutiendo y en un rato tocaremos, pero también a nivel nacional hoy la discusión es paso sí o paso no. Unas pasos que fueron promovidas para hacer un poquito de historia por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allá por el año 2011 fue el primer año donde a nivel nacional se desarrollaron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Aquella elección en el año 2011 presidencialmente no tuvo ninguna interna. ¿Qué pasó? Se llevaron adelante las elecciones PASO en ese momento, el 14 de agosto del 2011. Esa elección del 14 de agosto del 2011 no tuvo justamente disputas PASO. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner iba por su reelección como única candidata del peronismo. Después aparecía Duhalde, aparecía Wiener, aparecía Ricardo Alfonsín, aparecían otros nombres que estaban dentro del ecosistema de la política, pero ninguno en una alianza, y eso hizo que, por ejemplo, el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en aquel año 2011 sea de un 50% en las PASO y luego aquel famoso 54% en lo que fueron las elecciones generales de octubre de ese año. Luego de eso pareció que el sistema de las PASO, propuesta de hacer unas primarias abiertas hacia la sociedad, que la sociedad elija a sus propios candidatos, que fue lo que tuvo como idea principal la creación de esa elección, llevó a que la oposición justamente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner haya entendido que utilizar esta herramienta de la PASO podía ser beneficioso para armar una propuesta electoral más amplia que le permita competir con lo que en ese momento parecía un peronismo malentonado absolutamente y con un fuerte respaldo popular. ¿Qué sucedió 4 años después? Ahí sí, la utilización de las PASO apareció como la gran enemiga del proyecto político que encabezaba justamente Cristina. ¿Por qué? Porque nació en ese momento Cambiemos. Cambiemos fue la alianza política que construyeron en ese momento el radicalismo, el PRO y algunos sectores de lo que tenía que ver con Elisa Carrió, algún sector cercano a Pret Gay, que habían estado en ese momento armando otros espacios políticos y que todo confluía en una oferta electoral que en ese momento llevó 3 candidatos, Mauricio Macri, a Enrique Sanz, quien era presidente de la Unión Cívica Radical, y justamente a Elisa Carrió. Bueno, entre los 3 sumaron una cantidad de votos importante. Esto hizo que Mauricio Macri, por su desempeño particular, pueda transformarse justamente en el candidato y en lo que fue la elección general le permitió llegar al balotaje que luego lo convertiría en presidente. Bueno, después de eso, la PASO se transformó en una herramienta justamente para algunos sectores
para poder por lo menos dilucidar justamente internas que difícilmente se cerraban puertas adentro y que parecía ser la sociedad quien podía definirlo de manera mucho más clara. Ni hablar lo que sucedió en Santa Fe, donde las PASO se utilizaron con muchísima más periodicidad. De hecho, el radicalismo durante todo el gobierno del Frente Progresista, entre el año 2007 y 2019, lo utilizó en la interna contra el socialismo en cada una de esas elecciones a gobernador, para luego acoplarse a lo que eran justamente las elecciones generales, ni hablar en la ciudad de Rosario, donde también, por ejemplo, Pablo Hapkin le ganó una interna al oficialismo local dentro del sistema de PASO y luego fue candidato a intendente en el 2019 y se convirtió justamente en el intendente de la ciudad de Rosario. Pero a nivel nacional eso se fue transformando. ¿Por qué? Porque en el 2019 Mauricio Macri fue candidato único del espacio en ese momento rebautizado Juntos por el Cambio. Esa elección terminó perdiéndola con Alberto Fernández, que tampoco compitió en una PASO. Sí, en alguna de las otras categorías había o algunas disputas más en las que se utilizaba esta herramienta. Bueno, el peronismo llega justamente a este 2023 cuando decide por primera vez utilizar la PASO. Una PASO que algunos casi ni se acuerdan porque parecía Sergio Massa ser el candidato de la unidad, un nombre del que también ahora vamos a hablar, Sergio Tomás Massa, otro que vuelve a aparecer fuertemente y pareció que no solo había que esperar después del Mundial, sino que había que esperar después de casi toda la gestión de Javier Milei para que aparezca otra vez la figura de lo que fue el principal candidato en el 2023 del peronismo. Sergio Tomás Massa fue a una interna en ese momento con Juan Grabois, el candidato y persona que tiene gran relación con el Papa Francisco en ese momento y con espacios que tienen que ver con los movimientos sociales. Le compitió en una PASO en la cual Massa terminó triunfando con el 31% y Grabois con el 6%, pero fue la primera vez que el peronismo utilizó como herramienta la PASO. Lo mismo sucedió en el PRO, que la utilizó en ese momento, o Juntos por el Cambio, que utilizó con la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que terminó con la candidatura de Patricia Bullrich, pero quien no la utilizó fue Javier Milei, quien terminó triunfando justamente en la elección general, en realidad en el balotaje luego de la elección general, y eso hace que Javier Milei entienda que para ordenar a la oposición es algo que sirve la PASO, pero para mantener el poder es algo que no necesita. Por eso es la prioridad de la mesa política que ha construido el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, la suspensión de las PASO. ¿Por qué la suspensión y no la eliminación? Bueno, la eliminación necesita un nivel de votos y una cantidad de acuerdos que el gobierno entiende que no va a alcanzar de acá a lo que queda del 2026 para poder en el 2027 hacer un calendario electoral distinto. Una reforma electoral completa le parece que va a ser una discusión que va a llevar mucho más tiempo y que va a tener muchas más trabas. Por eso el gobierno ha decidido ir por la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Bueno, no se van a desarrollar las PASO durante el proceso electoral del 2027, pero dentro de la ley electoral continúan las PASO. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que en 2031 quiera otra vez suspender la PASO, otra vez tenga que pasar por el Congreso para que eso suceda. Bueno, una jugada por lo menos arriesgada por parte del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque logró algo que parecía imposible. ¿Qué parecía imposible? Que el peronismo vuelva a sentarse en una mesa. Y eso sucedió en el último fin de semana, en lo que tuvo que ver con una reunión en la que participaron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, como las tres cabezas más grandes de lo que tiene que ver con provincia de Buenos Aires y con ese armado que a veces condiciona a nivel nacional. Por otro lado, hay que sumar que estuvieron presentes varios de los senadores importantes. Por ejemplo, José Mayans, alguien que empieza a tener cada vez más lugar en el armado. Y esto no es un dato menor, porque hay que tenerlo en cuenta como una de las personas que puede ser fundamental en el pensamiento de un candidato que no sea de los que están sobre la mesa. Si bien Massa está sobre la mesa y Mayans, uno de los que apantula es justamente a lo que tiene que ver con Sergio Massa, hay que decir que esta disputa que ponía Kicillof, que ponía la Cámpora, que ponía a Cristina en un lugar diferente, José Mayans siempre parecía quedarse en un costado. Bueno, aparece junto a otros gobernadores que incluso no vienen 100% de tradición peronista, como el gobernador de Santiago del Estero, que estuvo presente en esta cumbre y que lo que quedó en claro de esta cumbre es que hay unidad, pero que se necesitan las PASO para que esa unidad se garantice. ¿Qué quiere decir? Que el peronismo ha decidido que ese sistema es y esa herramienta la que va a definir quién va a ser el candidato de cara a lo que va a suceder en la disputa, seguramente, contra
el presidente de la Nación, Javier Milei, en las elecciones del próximo año. Así que la PASO empieza a generar una discusión cada vez más importante, porque si bien digo que el peronismo se unifica, que el peronismo se abroquela pensando en que la PASO continúe y parece tener un apoyo importante, los números, incluso que el gobierno nacional maneja, no le estarían dando, ya sabiendo que el peronismo en su totalidad quedaría fuera de apoyar una suspensión de la PASO, y que además hay propios sectores, incluso de la Libertad Avanza, que empiezan a mirar con recelo, algunos que son nuevos en la Libertad Avanza, que no son del núcleo duro del presidente de la Nación, y que dicen, ¿y por qué no pensar en una PASO contra Milei para fortalecerlo? Por ejemplo, con Patricia Bullrich como candidata. Una Patricia Bullrich que tuvo una reunión con el Círculo Rojo de la Argentina, con varios empresarios de la construcción, de la energía, empresarios también que tienen que ver con el aporte de la construcción justamente al proyecto de Javier Milei y que se han sumado a esta reunión pensando en un candidata en este caso, alternativo a Javier Milei, pero que mantenga las políticas económicas que está llevando justamente el gobierno. Algo que sorprendió fue que el Steinsen, ¿quién es él? Es la persona que obtuvo el Hotel Libertador durante mucho tiempo y que tuvo en sus oficinas a Javier Milei viviendo durante todo el proceso electoral del 2023. Es uno de los empresarios más importantes y cercanos a Javier Milei y que fue parte de esta reunión, algo que hay que tomar con atención porque estamos hablando de una persona que le daba mucho apoyo a Javier Milei y que parece también haberse sumado a esta búsqueda del Círculo Rojo de intentar, por las dudas, tener un candidato que no sea Javier Milei, pero que mantenga las ideas. El otro punto más importante y el último que vamos a tocar en la editorial para mostrar cómo ha activado, por decir de alguna manera, la política argentina es la reunión que tuvieron Karina Milei, Diego Santilli y Mauricio Macri, el líder del PRO. ¿Por qué? Porque desde el PRO parece, desde un sector, dejar en claro que la alianza con la Libertad Avanza tiene que ser sí o sí una realidad, que tiene que ser una cuestión estratégica del PRO. ¿Qué es lo que pide el partido de Mauricio Macri? Que se respeten los lugares donde el PRO gobierna y que allí los candidatos los pueda elegir el PRO. ¿Cuáles serían los lugares que gobierna el PRO? Algunas provincias, la provincia de Santa Fe la vamos a dejar afuera porque si bien el PRO participa activamente del gobierno de Maximiliano Puyaro no es un intendente del PRO, no es un gobernador del PRO, es un gobernador justamente del radicalismo y es quizás el líder más importante que hoy tiene la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Hay que decir que sí, por ejemplo, otro de los gobernadores que tiene gran relación con Mauricio Macri, pero muy mala relación con el gobierno nacional, es Nacho Torres. Nacho Torres, el gobernador que ha hecho mucho ruido hace algunos meses, recordaremos, con algunas fotos que le había hecho el gobierno nacional en una disputa muy fuerte entre justamente lo que tiene que ver con el gobernador patagónico y la Casa Rosada, y que le hace mucho ruido un acuerdo con la Libertad Avanza, porque también le generaría una implosión propia dentro de su espacio de gobierno y dentro de lo que es la gestión del gobernador Nacho Torres. Algo distinto sucede en Entre Ríos, donde Frigerio parece estar más adecuado a poder ir a un acuerdo con la Libertad Avanza, y después hay 14 intendentes de la provincia de Buenos Aires que deberían decidir ir con la Libertad Avanza y también licuar un poco lo que es su identidad, la identidad que han construido, porque incluso aquellos gobernadores, por ejemplo, aquellos intendentes, por ejemplo, como Diego Valenzuela, que dio el salto a la Libertad Avanza rápidamente, no le ha generado un gran capital político, ni incluso una capital en cuanto a lo que tiene que ver con inversiones por parte del gobierno nacional en su municipio. Ha sido más una exposición propia de respaldo al gobierno nacional, más que una respuesta de gestión para cambiar las cosas dentro de las gestiones que se van llevando adelante, por ejemplo, en los intendentes de la provincia de Buenos Aires o, como decíamos, en algunos gobernadores del PRO. Por eso la propuesta de Macri no parece ser una propuesta atractiva ni siquiera para el interna del PRO. Así que desde el espacio de la Libertad Avanza, Karina Milei lo mira con recelo y le dice a Macri, está bien, entiendo tu postura, nosotros también tenemos una identidad propia que mantener, pero tu tropa interna no está ordenada, entonces esta propuesta carece de la legitimidad que se necesita. Bueno, estas son algunas cosas que se van charlando entre el PRO y la Libertad Avanza, pensando en el 2027, pensando quizás también en utilizar el sistema de las PASO, en caso de que las PASO existan, para tener un candidato del PRO dentro de la Libertad Avanza. Y por qué no pensar
un nombre distinto para la Libertad Avanza, o por qué no pensar con un Mauricio Macri jugándole una interna a Javier Milei, pensando en ser la propuesta de derecha en la Argentina. Bueno, todas las cartas están abiertas, la política ha decidido salir rápidamente al juego y lo que queda de este 2026, ya la política está en modo campaña.